Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y es momento de saludar al señor Victorio Auxilia. Él es experto en temas energéticos y vamos a hablar de esto que sin duda es un tema muy importante. Hablamos de la negociación de Paraguay ante la Itaipú. Estamos hablando de esta negociación que busca finalmente definir el precio, sí, la tarifa de la energía. Señor Auxilia, ¿cómo está? Buen día, Edgar. Muy bien. Muchas gracias por esta consulta. A la orden. Desde ya nosotros atentos a lo que pueda comentarnos en lo que hace a esta postura que necesariamente debe adoptar Paraguay. Sabemos de esta negociación que normalmente se da por parte de un equipo técnico, por otra parte también las recomendaciones que se dan por parte de los expertos. Escuchamos varias opciones, pero en este caso quisiéramos que también usted nos pueda explicar ¿cuál es la situación en la que se encuentra Paraguay para que los televidentes puedan interpretar cuán importante es lograr sentar una postura y que sea por sobre todo beneficioso para el Paraguay? Bueno, en primer lugar, Edgar, yo creo que es importante que todos seamos conscientes de la importancia de Itaipú para nosotros, que es una importancia muy diferente a la que tiene Itaipú para los brasileños. Para nosotros, Itaipú significa desarrollo, energía y recursos financieros para el fisco a efectos de que se pueda invertir en infraestructura, educación, salud, etcétera. Para Brasil, Itaipú significa principalmente y casi únicamente energía, energía para su desarrollo, para su industria, ¿no? Y los hechos que ocurrieron en el año 2019, que se denominaron hechos del Acta Bilateral de mayo del 2019 y todo lo que devino de ello, demuestra que para nosotros es vital conocer y estar alerta siempre y acompañando ese tema de Itaipú, porque la ciudadanía sabe que es un tema muy importante para nosotros. Así como para los países petroleros, por ejemplo, es importante el tema del petróleo, es decir, cómo está el mercado internacional del petróleo. Hace poco mencionaba que el petróleo había llegado a $130 el barril, ¿no? Eso es histórico, ¿no? Y los países petroleros dependen, porque son exportadores, dependen de ese precio y de ese mercado para desarrollarse, ¿no? Caso de Venezuela, de México, de Ecuador y de otros países petroleros. Menciono solamente el caso de los países en América Latina, pero están los otros conocidos hacia el Golfo Pérsico y hacia el Medio Oriente, ¿no? Y Rusia, evidentemente. Bueno, entonces hay que diferenciar muy bien, Edgar, que tenemos dos fases, ¿verdad? Una fase previa a lo que sería la revisión del anexo C, que lo estamos viviendo ahora, ¿sí? Y otra fase que es la propia revisión del anexo C de Itaipú. Y el anexo C de Itaipú justamente trata, entre otras cosas, trata de la tarifa, es decir, trata de cómo se va a componer el precio de esa energía para la ANDE, para la Electrobras, es decir, para Paraguay y para Brasil, sea estas empresas u otras que estas empresas indiquen. Así dice el anexo C. Entonces, el anexo C, en principio, sería revisado en el año 2023. Así está determinado en el tratado, en el anexo C que corresponde. Entonces, estamos viviendo una fase previa, ¿no? La otra cosa que habría que diferenciar es que cuando hablamos de la tarifa de Itaipú, y aquí nosotros todos parece ser que nos confundimos y nadie lo explica, se habla de dos cosas. Se habla de la tarifa que tiene esa energía de Itaipú para los dos países, es decir, bueno, se refiere a una cuenta que tiene que pagar la ANDE y todos nosotros por ENDE, ¿no? Y tiene que pagar Electrobras. Y la otra parte de la tarifa que nadie habla es un plus, un adicional a esa tarifa de Itaipú que paga Brasil a Paraguay en concepto de cesión de energía. Entonces hay que tener en cuenta esas dos cosas. En primer lugar, estamos hablando hoy día de una fase previa de preparación para la revisión del anexo C, que será, por lo menos como lo previene el tratado, a partir del año 2023 y la propia revisión del anexo C. Y
que estamos hablando siempre de dos tarifas, es decir, de una tarifa que corresponde a la energía de Itaipú para la ANDE y Electrobras, y de un plus, de un adicional que Brasil paga a Paraguay en concepto de la compra, diríamos así, esa energía que Paraguay no consume y que le corresponde y que se genera en Itaipú. Son dos cosas muy diferentes y que están dentro del mismo paquete, pero que nunca la gente lo define como cosas separadas, ¿no? Bueno, en esta fase previa, volviendo al tema, en esta fase previa de la revisión del anexo C, nosotros pensamos que tendríamos que mantener una posición negociadora favorable a Paraguay. Estamos hablando de los años 2022 y el propio 2023, porque sabemos que si bien la revisión puede iniciarse en el 2023, no va a terminar ese año esa negociación y puede extenderse por lo menos hasta el año 2024 o quién sabe hasta el año 2025. Entonces, en esa fase previa, mientras no nos sentemos a negociar y no lleguemos a un nuevo acuerdo sobre el anexo C, la posición que estábamos defendiendo nosotros era la de mantener las condiciones actuales del costo del servicio de electricidad, es decir, mantener de cierta manera la tarifa de Itaipú, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque en realidad mantener ese costo del servicio significaba incrementar una parte de la tarifa que corresponde a los gastos de explotación, que son gastos que además de incluir los honorarios y si los costos de operación de la central, incluye también la parte de proyectos sociales y proyectos de infraestructura. Por ejemplo, infraestructura para la ANDE y para Electrobras, de acuerdo a la conveniencia de ambos países y lo que sea concertado entre ambos países en el ámbito de Itaipú binacional, ¿no? Bueno, entonces la propuesta nuestra era mantener el costo del servicio, lo cual significaba incrementar esos gastos de explotación de manera transitoria mientras no nos sentemos a negociar el anexo C, lo cual sería a partir del año 2023. Al mantener esa tarifa, tendríamos unos excedentes este año 2022, de 600 millones de dólares. Es una cuenta que pagaría mucho más Brasil que nosotros, 5 veces más Brasil que nosotros, ¿verdad? Es decir, que la ANDE. Entonces, ¿qué pasa? La contribución de ambos países a ese excedente de 600 millones de dólares, ¿no? Es una contribución diferente. Brasil contribuye más y nosotros menos, en proporción más o menos de 1 a 5, ¿sí? Ahí, ¿qué pasa? Nosotros proponíamos que esos excedentes, ¿sí? Esa bolsa, vamos a decir, de dinero disponible, se distribuyese 50 a 50%. Y los 50% que corresponderían a Paraguay, que serían 300 millones de dólares este año, se distribuyesen entonces en obras para la ANDE, ¿no? Porque la ANDE es una empresa que necesita inversiones en transmisión y distribución en este momento, urgentemente, y todos lo sabemos, ¿no? Entonces esos 300 millones iban a aliviar, vamos a decir así, los gastos que tiene la ANDE en cuanto a inversiones. Entonces lo más favorable para el Paraguay en este momento era tener ese excedente, ¿no? Sin embargo, la otra parte, Brasil, ya había dado señales muy claras 2 años atrás, inclusive antes, de que quería que esa tarifa baje. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente, porque ni Brasil ni Paraguay se pusieron de acuerdo en el ámbito del Consejo de Administración de Itaipú, que es el ámbito en el que se decide el presupuesto anual, el presupuesto para este año 2022. No hubo acuerdo con relación a esos gastos de explotación, a lo que nosotros proponíamos. Entonces, en este momento, estamos en una situación muy desfavorable para Paraguay, en el sentido de que tenemos una indefinición de la tarifa. Para nosotros no sabemos cuál es la tarifa. Para Paraguay sería 22,6 dólares el kilovatio mes y para Brasil sería 18,95 dólares el kilovatio mes. Fíjese la diferencia, ¿no?
Son dos tarifas diferentes, es decir, la postura paraguaya y la postura brasileña, ¿no? Como no hay una aprobación del presupuesto, entonces esa tarifa, que es, diríamos así, binaria, en el sentido de que para un país es una y para otro país es otra, de manera provisoria, tenemos una situación bastante complicada, ¿verdad? Brasil prácticamente resolvió de manera transitoria esa situación porque ellos definieron en los papeles, es decir, hay unas resoluciones de diciembre del año 2021 y de enero de este año, en la que dice que, bueno, la tarifa de Itaipú para Brasil, para el mercado eléctrico brasileño, que es un mercado mucho más complejo que el nuestro, tiene muchos actores, inclusive actores privados, para que esto se tranquilicen inclusive con relación a lo que sería la tarifa de Itaipú, bueno, esta tarifa va a ser 18,95. ¿Sí? Lo que significa que no se consideran esos excedentes que habíamos hablado de 600 millones. En resumen, ellos están ya aplicando esa tarifa de manera provisoria, pero sí ya está reglamentada, es decir, hay un organismo del gobierno que estableció esa tarifa, ¿no? Nosotros estamos ante una indefinición. En el momento que se va a facturar a la ANDE, la energía que se entregó en enero y en febrero de este año, Itaipú tiene un problema. Así, ¿cuánto le va a facturar a Paraguay? ¿Cuánto le va a facturar a Brasil? No hay una definición con relación a eso, ¿no? Y por lo tanto nos están recibiendo, nos están ni facturando, ni están recibiendo los pagos por el consumo de este año. Es decir, Itaipú en este momento está sobreviviendo con dinero que proviene de facturas del año pasado todavía, ¿no? Entonces estamos en esa situación. Entonces, primeramente hay que recordar que en este momento estamos en una fase previa a la revisión del anexo C. Esa revisión se dará el año que viene recién, ¿verdad? Y nosotros habíamos propuesto, y el gobierno finalmente acogió la idea de la sociedad civil, ¿no?, y de la academia, que era la de mantener esa tarifa porque nos convenía por las razones que he mencionado, ¿verdad? Pero lo hizo tarde, es decir, lo propuso recién en noviembre del año pasado. Mientras que Brasil ya tenía, vamos a decir así, bien sentada su posición de bajar la tarifa a 18,95 ya desde hace varios años, es decir, no era ninguna sorpresa. La sorpresa fue más bien la posición que el gobierno tardíamente la manifestó ante las autoridades brasileñas a fines de noviembre del año 2021. Entonces, esta es un poco la situación, Edgar, de manera resumida. Disculpame por haber dado mucha información en poco tiempo, pero sí me gustaría saber si tienes alguna inquietud al Sí, respecto. justamente sobre este punto es muy importante lo que está explicando porque esto nos permite a nosotros también interpretar cuál es la situación. Si bien es una situación previa a la negociación, se busca aplicar una medida transitoria que obviamente va a tener su impacto en los números. Ahora bien, ¿qué tanto estamos nosotros dispuestos a una apertura en lo que hace a negociar en números específicamente? Porque lo que normalmente escuchamos, y esto lo digo desde el desconocimiento, de que si no negociamos con Brasil, esa energía no lo podríamos negociar con ningún otro país, por decirlo, la Argentina, por mencionarlo mal y pronto. Este excedente de energía que en caso de no lograrse acuerdo se podría utilizar en Paraguay, estamos preparados para utilizar esta energía, estamos preparados para poder lograr un acuerdo en otros términos, porque sabemos de que esto condiciona también a nuestra situación económica en atención a que las inversiones que se hacen en Paraguay, gran parte de ellas están en proporción o al menos en proyección a lo que pueda llegar a recibir de una entidad tan importante como es la binacional. Bueno, en primer lugar, ese excedente que tenemos nosotros hoy día, que por así decirlo serían del orden de unos 25 teravatios hora, 25.000 gigavatios hora. Nuestro consumo es del orden de 20.000, ¿no?, para que sepa más o menos, ¿no? Bueno, esa energía excedente, la opción que mencionaste de venderla a otros países, bueno, tiene ciertas trabas legales desde el punto de vista del tratado, ¿no? Pero aunque no existieran esas trabas y se tuviese una interpretación más libre,
y quisiéramos venderle, ¿a quién le venderíamos esa energía, ¿no? Le venderíamos a la Argentina, ¿en qué condiciones? ¿No? Tenemos el tema de Yacyretá, que es una cuestión que hasta hoy día no está resuelta, es decir, no sé si sería algo interesante. Le venderíamos a Chile, habría que pasar por Argentina y ahí el peaje es muy elevado, es decir, habría que ver esa conveniencia, ¿no? Es decir, a Uruguay antes tenía déficit, hoy día tiene superávit de energía, es decir, y a Bolivia ni pensar porque ni siquiera tenemos conexiones con Bolivia, entre conexiones eléctricas. Es decir, el mercado casi que cautivo de esa energía, hoy día por lo menos, ¿no? Es Brasil. Si bien existe la posibilidad de vender tal vez a la Argentina o Chile, ¿verdad? Eso es algo muy lejano, muy difícil y habría que estudiarlo mejor, ¿verdad? La opción de utilizar la energía eléctrica en el país de lejos es la mejor opción. Es la mejor opción. Estudios que hemos realizado en la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad?, demuestran eso, además de la exposición de otros especialistas, refuerzan la idea de que consumir esa energía acá es esencial. ¿Y dónde la podríamos consumir? Porque el problema de consumir en el país no es solamente el de tener las instalaciones, es algo inclusive fácil de hacerlo, ¿no? La ANDE ya está prácticamente preparada para recibir esa energía. No es cuestión de infraestructura solamente, que te digo, es la parte más fácil. Es dónde consumir, quién va a consumir esa energía en el país. La industria nacional no tiene capacidad en este momento de crecer tan rápidamente en cuanto a consumo de energía eléctrica. No tiene, ¿sí? Industrias nuevas, bueno, se está hablando de producir hidrógeno verde, es una posibilidad. Habría que analizar qué impacto social tiene el de producir hidrógeno verde para exportación, es decir, cuántos empleos vamos a crear. Porque la ventaja de la industria nacional es que genera mucho empleo, ¿no? Una industria de hidrógeno verde no genera tanto empleo, pero bueno, es una opción de utilizar la energía eléctrica. Ahora, desde mi punto de vista, la mejor opción de utilizar esa energía eléctrica, ya lo he dicho hace varios años, es en el transporte. Tenemos un transporte que hoy día es el 40% de lo que se consume en el país en cuanto a energía. 40% de la energía se consume en el transporte. Y para ello utilizamos hidrocarburos que son 100% importados. A los precios de 120 o 130 dólares el barril, es un golpe demasiado grande para nosotros. Si se mantienen esos precios, nos vamos a aguantar en Paraguay. Sin duda Y el estos combustible números, va a continuar sí, subiendo, ¿no? sin duda estos Mientras números que son, sin duda estos números son más que importantes en la atención también a lo que manifiesta, lo que se da en el mercado, estos factores exógenos que tienen su impacto no solamente en el sector de transporte, sino que se traslada a toda la economía y sabemos que esto tendrá sus consecuencias de aquí a poco y debemos estar preparados para esto. Señor Auxilia, muchísimas gracias por este análisis, valoramos su tiempo. De hecho, es un tema que requiere de mucho tiempo por la complejidad, por la particularidad del mismo en sí, pero nosotros nos comprometemos también para en otro momento poder hablar más sobre esto y también por lo que pueda darse de aquí a poco también en medio de estas negociaciones. Muchísimas gracias, gracias por este análisis y gracias por su con tiempo. mucho gusto.